Ok. Bueno, como les estaba diciendo, en estos 4 conceptos básicos es lo que se van a basar los distintos personajes que vamos a ver en un momento para construir lo que son sus modelos y teorías, ¿sí? Van a tener en cuenta lo que es a la persona en sí, ¿sí? Que va a ser el receptor de cuidados, ¿sí? Ya puede ser con el individuo, la familia o la comunidad, ¿sí? Van a tener en cuenta el entorno en el que se maneja, ¿sí? Al objeto que vamos a estudiar o a tratar, cómo está la salud, ¿sí? A qué grado de bienestar físico, mental y social se encuentra, ¿sí? Porque recordemos que la salud no solamente va a ser física, sino va a tener en cuenta lo que es la salud mental y la psicosocial, ¿sí? Y va a tener en cuenta también nuestro rol, ¿sí? Cómo nosotros, como profesionales de enfermería, vamos a actuar en cada situación, ¿sí? Bien. ¿Se va viendo ahí, sí, los paradigmas de enfermería? Sí, Bien, Sí, profe. bien, gracias. Bueno, los paradigmas de enfermería son distintas formas de entender, ¿sí? Y practicar el cuidado de la salud, siendo los principales la categorización, ¿sí? O biomédico, que en este caso solamente se va a enfocar a lo que es el curar a la enfermedad y tratar los síntomas, ¿sí? Hay otro paradigma de la integración, ¿sí? Que considera al paciente como un todo, ¿sí? Va a tratar de una forma holística, ¿sí? ¿Recuerdan lo que es holístico? Sí, en todo, en conjunto de... Bien, el todo, ¿sí? Como ayer vieron, ¿sí? Lo que es lo físico, lo social, lo psicológico, ¿sí? lo emocional. Y después está el paradigma de la transformación, ¿sí? Que se enfoca en la autonomía del paciente y cómo él puede participar en el proceso de su propio cuidado, ¿sí? Tengan en cuenta o hagan más o menos una relación en que los metaparadigmas van a ser como una caja de herramientas, ¿sí? Que vamos a tener de herramientas a la persona, entorno, salud y profesional de enfermería. Y los paradigmas van a ser las formas, cómo podemos utilizar esas herramientas, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es la teoría de la enfermería en sí? ¿Sí? Va a ser un conjunto de conceptos, ¿sí? Principios que guían la práctica, la investigación y la educación en la enfermería, ¿sí? Nosotros no solo vamos a actuar de forma asistencial o nuestro trabajo no se va a limitar a lo que es el asistencial, los cuidados, curaciones y demás, sino también que podemos participar en lo que es la investigación, ¿sí? Ampliar nuestro conocimiento, formular ideas, ¿sí? Presentar hipótesis y también vamos a tener, como ahora lo vemos, y en mi caso, por ejemplo, es lo que es el rol de la educación en la enfermería, ¿sí? Vamos a tener un rol de educadores también, no solo para nuestros propios colegas, ¿sí? Sino para el paciente, ¿sí? Nuestras funciones prácticamente van a ser guiar la práctica de cuidados a los pacientes, ¿sí? Fomentar la investigación, ¿sí? En nuestra profesión para que cada día vayamos mejorando lo que es la calidad de atención hacia el paciente, ¿sí? O hacia una comunidad, ¿sí? Definir los roles, ¿sí? Las responsabilidades, trabajar de una forma ordenada, ¿sí? Y mejorar la educación en la enfermería, ¿sí? Es lo que es el ampliar el conocimiento a nuestros colegas, ¿sí? ¿Qué es un modelo de enfermería? ¿Qué es para ustedes, aparte de lo que está escrito acá, un modelo, digamos? ¿Qué entienden por modelo? un conjunto de conceptos. Sí, conceptos como, ¿de qué forma?
Y un conjunto de conceptos de procedimientos de todo tipo, ¿no? Bien. De otra forma de que lo puedan modificar o puedan describir a la palabra modelo en sí. ¿Qué es un modelo? ¿Qué se le viene a la mente? Algo Una a guía, seguir, una guía. ¿Cómo? un ejemplo, ¿Cómo? una guía de Guía de pasos. referencia. Una guía de pasos, sí, puede ser también. ¿Algo más? Nada. Un ejemplo. Un modelo. Modelo es o un vistazo, ¿sí? Como una guía de pasos, ¿sí? Una forma de, un conjunto de conceptos también, como dijo, ¿sí? Eh, que va a ser básicamente cómo nosotros tendríamos que trabajar, ¿sí? Un modelo es algo, una presentación de algo, ¿sí? Cómo se tendría que ver algo o cómo debería funcionar, digamos, ¿sí? Bueno, puede describirse como una imagen mental, ¿sí? O conceptual de una idea, ¿sí? Lo que enfermería debería hacer, ¿sí? Va a ser también una imagen que proporciona una dirección o un patrón para alcanzar el objetivo, un modelo, ¿sí? Vamos a ver distintos modelos ahora de cómo nosotros podríamos trabajar, ¿sí? Y es una representación de la realidad de la enfermería en términos ideales, ¿sí? Lo que es un modelo en sí básicamente va a ser una guía Puede hacia ser el como espacio. el punto de vista distinto de cada enfermera. ¿Cómo? Puede ser como el punto distinto de cada enfermera, los modelos. Como el Claro, puede modelo ser. de Nancy Roper no es el mismo que el modelo de, no sé. Sí, sí, sí. Cada enfermera o cada profesional que vamos a ver ahora va a tener distinto punto de vista, ¿sí? Por ejemplo, en el campo de la psiquiatría, en el campo de lo que es la comunidad, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora. Entonces, en base al punto de trabajo que quiera resaltar, digamos, o hacia dónde quiere apuntar su trabajo o su cuidado. Entonces, a partir de eso va a crear un modelo de trabajo, ¿sí? Como la enfermería o como nosotros como enfermeros tendríamos que actuar ante un paciente psiquiátrico, por ejemplo, ¿sí? O cómo tendríamos que actuar ante una comunidad. Más o menos, ¿se entiende eso? Sí. Sí, bien. Bueno, vamos a ver acá 4 tipos de modelos, ¿sí? Los modelos que van a estar basados en lo que son los sistemas, ¿sí? En el desarrollo, ¿sí? En la interacción y en las necesidades, ¿sí? Basado en cuanto a los sistemas, va a tomar al cuerpo de objeto, al objeto de estudio, digamos, ya sea el individuo, familia o comunidad, como subsistemas, ¿sí? Los va a dividir en esas categorías, ¿sí? Por un lado va a estar lo fisiológico, por otro lado lo psicológico, ¿sí? Y por otro lado lo social, ¿sí? Basados en el desarrollo se va a centrar más que nada en lo que es el crecimiento, así como a lo largo del tiempo va a va desarrollándose, ¿sí? Esa persona o el objeto de estudio y cómo se va adaptando a lo que es a su entorno, ¿sí? Cómo nosotros podemos este, ayudarlo a que tenga un buen desarrollo, ¿sí? Basados en la interacción, ¿sí? Es lo que es la relación enfermero-paciente, ¿sí? Cómo, de qué forma nosotros podemos interactuar con la persona, ¿sí? Para que sea partícipe, digamos, de su propio cuidado, en caso de una persona enferma, digamos, ¿sí? Va a estar relacionada con los tipos de comunicación, ¿sí? Las formas de expresiones y demás. Y basándonos en las necesidades, ¿sí?
aseguran que la capacidad de los seres humanos para sobrevivir depende hasta qué punto se satisfacen sus necesidades. Ayer habían visto más o menos, y ahora también lo van a ver, lo que son, por ejemplo, el modelo de necesidades básicas de Henderson, ¿sí? Ahí se basa, por ejemplo, en lo que es las necesidades humanas, lo que necesita un humano para considerarse, digamos, sano o alguien independiente, ¿sí? Entonces, en base a lo que necesite, nosotros vamos a actuar para que el paciente tenga una plena salud, ¿sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Cualquier duda, pregunta, ustedes me paran y me avisan, ¿sí? Bien. Y ahora nosotros, ¿por qué necesitamos un modelo de enfermería? ¿Por qué se les ocurre? Que tenemos que tener una forma de trabajar. Para poder desempeñarse según las necesidades justamente del paciente. Claro, ¿sí? Para poder adaptarnos, ¿sí? Ante distintas situaciones, ¿sí? Necesitamos de lo que es una guía de trabajo básico, por lo menos, para saber en qué momento actuar, cómo actuar, qué es lo que tenemos que ver, ¿sí? No solo en cuanto al paciente, sino que ya dijimos también que puede ser una familia, una comunidad, ¿sí? El lugar de trabajo. Entonces, nuestra principal herramienta de evaluación, ¿sí? Va a ser lo que es la observación, ¿sí? La valoración, como van a ver en lo que es el PAE, ¿sí? Entonces, por medio de nosotros de la observación podemos determinar qué es lo que hace falta, en qué puntos nosotros podemos trabajar para que el paciente o la persona con lo que estemos trabajando mejore, ¿sí? Entonces vamos a necesitar un modelo de enfermería para saber lo que estamos haciendo, ¿sí? Y ser capaces de explicar el porqué de cada acción, ¿sí? No solo es hacerlo por hacer, ¿sí? Habrán visto capaz, no sé si cursaron ya de odontología, ahí es donde se menciona más o menos lo que es lo empírico. ¿Ustedes tienen idea de lo que es más o menos lo que era la enfermería empírica en su momento? ¿O habían escuchado esa palabra, lo que es lo empírico? Eran los enfermeros que aprendían la profesión a partir de, como oficio. Iban tomando la presión, iban administrando medicamentos, no recibieron una formación sistemática, sino con el correr del tiempo iban aprendiendo. Claro, de la experiencia, Experiencia. no de la conceptualización. Bien. No en cuanto a lo sistemático, sino más que nada el conocimiento científico, digamos, ¿sí? Darle una base o un fundamento científico. Lo que es lo empírico es más o menos el conocimiento que se va transmitiendo, digamos, de generación en generación o de persona a persona. Yo lo hago así porque me sale bien, de tal forma, y listo, me funciona, ¿sí? Entonces, si me funciona a mí, te lo transmito a vos, y no hay un porqué, ¿sí? Básicamente es que funciona o que sale bien, entonces ese es el fundamento, digamos. Si está bien o si sale mal, entonces probamos otra cosa y nada, no hay un por qué lo hago, cuál es el por qué realmente funciona lo que yo estoy haciendo. ¿Se entiende más o menos eso? ¿Sí? Como que no tiene una explicación científica. Claro, no hay una explicación científica, no hay un porqué, ¿sí? De cómo funciona realmente la cosa para que funcione bien, digamos, o funcione mal, ¿sí? Eso es lo que nos vamos a empezar a diferenciar ahora, ¿sí? Lo que era la enfermería antes, que era empírica, ¿sí? Que se transmitía el conocimiento sin saber por qué, solamente porque funcionaba, ¿sí? O de una forma tradicional, capaz. Y a lo que nosotros vamos a apuntar es a dar un fundamento científico, ¿sí? El por qué esa acción funciona, ¿sí? O cómo podría funcionar
de una forma mejor, ¿sí? También necesitamos modelos porque necesitamos tener una continuidad y una consistencia en lo que es el cuidado prestado, ¿sí? No solo hacemos el trabajo, bueno, funcionó y ya está, y lo dejamos de lado, no, tenemos que seguir nuestro trabajo, ¿sí? Ver hasta qué grado funciona esa acción que vamos a tomar, ¿sí? Y hasta dónde lo podemos llevar, ¿sí? Si no funciona, entonces, ¿qué vamos a hacer, ¿sí? Las acciones que nosotros realizamos, ¿sí? Y vamos a necesitar un modelo porque ayuda a que todos compartamos la misma imagen, ¿sí? Los mismos objetivos y el mismo conocimiento para llevar a cabo el cuidado, ¿sí? Esto va a hacer relación a nosotros como colegas, ¿sí? Todos como enfermeros, más allá de que elijamos un campo diferente en un futuro, lo que puede ser psiquiatría, pediatría, neo, ¿sí? O terapia intensiva, todos tenemos que tener una base de un conocimiento, ¿sí? Nuestra base de conocimiento, por ejemplo, acá puede ser lo que es lo fisiológico, ¿sí? La anatomía, fisiología y demás. Entonces, para eso nos va a servir un modelo, ¿sí? Acá, como se ve en la imagen, ¿sí? Enfermería es el arte de cuidar con evidencia científica, ¿sí? Siempre fundamentando el por qué lo hacemos, ¿sí? Mismo en el PAE también lo van a ver, que va a haber una parte, después de que digan las acciones, les van a tener que fundamentar cada acción, por qué lo van a hacer, ¿sí? Con base científica, puede ser con una base fisiológica, anatómica, ¿sí? Y acá en la otra imagen es, digamos, un pase de guardia, ¿sí? Para que haya una continuidad de lo que son los cuidados, ¿sí? Un enfermero de turno mañana, por ejemplo, crea un plan de cuidados para determinado paciente, entonces se transmite lo que se hizo al otro enfermero, ¿sí? Al que viene de turno, y ya el otro que viene va evaluando, bueno, se hizo tal cosa, ¿qué más se puede hacer? ¿Sí? Van tener una continuidad, lo que es el cuidado del paciente, ¿sí? La guardia sigue, como se dice, básicamente. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entiende más o menos lo que es un modelo y por qué lo necesitamos? Sí, se entiende. Se entendió. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a ver ahora los distintos modelos que fueron surgiendo, ¿sí? O que fueron creando a lo largo del tiempo, ¿sí? Vamos a empezar con lo que es, con quién fue, ¿sí? Con quién es todavía la madre de lo que es la enfermería, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Florence Nightingale, ¿ustedes conocían de ella? ¿Escucharon hablar? Sí, en deontología 1. Uh-huh. Sí. ¿Qué saben más o menos? ¿Qué escucharon o qué les dijeron? ¿O qué concepto les quedó de lo que es Florence Nightingale? Ayer el profe habló un poco de ella, habló un poco de su historia, de que no había nacido en Italia, pero que había estudiado en Inglaterra, Uh-huh. y que había sido como la madre de la enfermería moderna por la conceptualización y el tema de los ambientes aireados, comentó, y un montón de cosas. Bien. Sí. Bueno, más o menos eso, sí. Florence Nightingale fue una enfermera, ¿sí? Escritora y estadista británica, ¿sí? Considerada precursora de lo que es la enfermería profesional, ¿sí? Contemporánea y creadora del primer modelo conceptual de enfermería, ¿sí? Que va a ser el modelo de la teoría del entorno, ¿sí?
Era una chica joven, católica, ¿sí? Nació en una familia de clase alta, ¿sí? En 1820. Era bastante religiosa, ¿sí? Creía que ella tenía la idea en que Dios la había inspirado para ser enfermera, ¿sí? Ella actuaba desde su vocación, ¿sí? Desde su llamado, digamos, ¿sí? Celestial. Entonces, en base a eso, se va a ir formando en lo que es la enfermería, ¿sí? Al ser también de una familia bien acomodada, va a tener distintos conocimientos, ¿sí? No solo va a ser enfermera, sino previo a eso se había preparado como estadista, ¿sí? Tenía bastante conocimiento de lo que es estadística, matemáticas, ¿sí? Distintas áreas también, ¿sí? Bueno, lo que se menciona, vamos a mencionar más básicamente lo que fue su contribución más importante, ¿sí? Donde ella se dio a conocer, ¿sí? Que fue en lo que es en la guerra de Crimea, ¿sí? Donde ella fue convocada junto con un equipo de 38 enfermeras voluntarias, a las cuales ella entrenó personalmente, ¿sí? Acá vamos a ver lo que es la puesta en práctica de lo que es un modelo, ¿sí? No es que junto a 38 mujeres y les dijo, bueno, vengan, vamos a cuidar. No, ella las formó a cada una, ¿sí? En base a su conocimiento, ¿sí? Ella ya había creado lo que es un modelo de cuidado, entonces ese modelo se los transmitió a ellas para que puedan actuar de igual forma que ellas, ¿sí? No que cada una haga lo que se le ocurra en ese momento, ¿sí? Vean lo que es la importancia de un modelo, ¿sí? Bueno, y así, ¿sí? Junto con todo este equipo de mujeres, se presentó en lo que es en la guerra, ¿sí? Ahí llegó, vio que era todo un desastre, ¿sí? Que no había un buen sistema de lo que es de higiene, ¿sí? Que la mayoría de los soldados morían no solamente sino en campo de batalla, sino prácticamente morían más que nada por las infecciones, ¿sí? Por lo que es el mal cuidado de las heridas o el saneamiento y demás, ¿sí? Y en base a eso fue conocida, en base a sus cuidados, como la Dama de la Lámpara, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella hacía recorridos nocturnos, ¿sí? De los pacientes a ver cómo estaban, ¿sí? Vean lo que es la continuidad del cuidado, ¿sí? No solo hacer una curación y ella andaba a descansar por ahí, no. Ella veía, iba todas las noches a ver cómo estaba, ¿sí? A ver si necesitaban algo, ¿sí? Si estaban cómodos, si sentían dolor, básicamente, ¿sí? Cómo estaba esa herida. Eso durante las noches, ¿sí? Con la lámpara, ¿sí? Por eso se hizo bastante conocida. Saber lo que es la teoría que ella creó, ¿sí? Lo que es la teoría del entorno. Creía que un entorno adecuado favorecía la recuperación de los pacientes, ¿sí? Siendo los siguientes sus principales elementos, lo que es la luz y la ventilación, ¿sí? La luz natural, ¿sí? Que era importante para ella. El tema de la higiene, ¿sí? Fue precursora también de lo que es el lavado de manos, ¿sí? En las distintas instituciones, ¿sí? El agua potable, el saneamiento, ¿sí? Del lugar donde se trabaja, del lugar donde está el paciente. Una alimentación adecuada, ¿sí? En base a una dieta balanceada de frutas y verduras, ¿sí? Es el ruido controlado, ¿sí? Hace referencia más que nada a lo que es el buen descanso, ¿sí? A crear un ambiente tranquilo para que un paciente o una persona pueda descansar y así también recuperarse, ¿sí? Bien, acá vemos lo que es a ella, ¿sí? Con el grupo de enfermeras, ¿sí? Su conocimiento o su aporte a lo que es la profesión fue muy importante, ¿sí? Porque no solo se limitó en lo que es su accionar en la guerra de Crimea, sino también ya con ese conocimiento fue la creadora de la primera escuela de enfermería, ¿sí? Sus conocimientos se aplicaron en distintas instituciones, ¿sí? Lo que es la estadística, ¿sí? No solo
puso en práctica su conocimiento como enfermera, sino todo el conocimiento que ella tenía, ¿sí? Creó también lo que es un sistema de registro, ¿sí? De lo que es cómo debería estar equipado una unidad de un paciente, ¿sí? Cómo tendría que estar distribuido, ¿sí? Lo que es la categorización de los pacientes, ¿sí? Por ejemplo, los pacientes que están dentro de todo bien, con cuidados básicos en un sector, los que tienen cuidados medios en otro, y los que requieren de un cuidado más exhaustivo, o lo que es como una terapia intensiva ahora, digamos, en otro sector, ¿sí? Cuando llegó ella estaba todo un lío, no había una organización, entonces ella hizo lo que es separar a todos los pacientes por categorías, y también crear lo que es un sistema de cuidados intensivos, digamos, ¿sí? En ese entonces, ¿sí? Aplicar lo que es la higiene de manos, básicamente, ¿sí? Como las manos son lo que es importante lavar la higiene para evitar lo que es la transmisión de patógenos, ¿sí? Porque antes los médicos, por ejemplo, o cualquier otra persona iba a atender a una herida infectada, algo, y con esas manos que trabajó iba a un paciente que estaba más o menos sano. Entonces no se aplicaba como un paciente sano, dentro de todo, o que requería menos cuidados, iba empeorando, ¿sí? Por eso aplicó lo que es la higiene de manos prácticamente. Bien, ¿alguna duda, algo que quieran aportar con respecto a ella? Chicos. No, ninguna duda por ahora. Todo bien, gracias. Bien. ¿Algo que quieran aportar? ¿Algún conocimiento extra que ustedes tengan? No, bueno, sí. Esta frase que me gustó, ¿sí? Lo que está en la imagen, que dice: la formación y la experiencia son necesarias para saber cómo observar y qué observar, ¿sí? Cómo pensar y qué pensar, ¿sí? No solo necesitamos de una base teórica, ¿sí? Para llevar a cabo nuestros cuidados, sino también por medio de la experiencia, ¿sí? No dejamos de ser empíricos en lo que es, digamos, en cuanto a los cuidados, ¿sí? Agregamos a lo que es el empírico la formación y lo que es el fundamento científico, ¿sí? No dejamos de lado los cuidados que antes se tenían, ¿sí? Los fundamentamos prácticamente, ¿sí? Y eso va a ser a nuestra profesión, ¿sí? Y eso es lo que ella resaltó de nuestra profesión, porque ella dignificó lo que es la enfermería, ¿sí? Antes los cuidados de enfermería, por decirlo de alguna manera, o no existía el concepto ese, se daba a lo que es a mujeres de reputación dudosa, ¿sí? O a de una clase social baja, ¿sí? Por eso su familia también se había opuesto a lo que es el estudio de enfermería, porque tenía una mala reputación, ¿sí? Nuestra profesión, digamos, de lo que es ahora, ¿sí? Bien. Vamos a ver otro modelo, ¿sí? El modelo de relaciones interpersonales de Hildegard Peplow, ¿sí? Ella más que nada va a destacar la importancia de la relación enfermero-paciente como un proceso terapéutico basado en la comunicación e interacción, ¿sí? Ella se especializó en lo que es un cuidado de enfermerías psiquiátricas, ¿sí? O en instituciones psiquiátricas, ¿sí? Entonces, al trabajar en ese campo, va a aportar cómo nosotros como enfermeros, por medio de la comunicación, podemos llegar a tener una buena interacción con el paciente, ¿sí? A formar una buena relación, y para luego aplicar los cuidados oportunos, ¿sí? Se menciona acá de las fases de la relación enfermero-paciente, ¿sí?
que una primera fase va a ser la orientación, ¿sí? El paciente se va a ver en busca de una ayuda, ¿sí? Y nosotros vamos a, con la charla o con las interacciones, vamos a establecer lo que es una base de confianza, ¿sí? Para que el paciente se pueda abrir a nosotros de amplia forma, ¿sí? Y que nos pueda contar qué es lo que necesita, ¿sí? Tal vez al principio no sea algo específico, pero ya a medida del tiempo se puede ir viendo qué es lo que necesita realmente, ¿sí? La importancia de la interacción, ¿sí? La identificación, ¿sí? El paciente empieza a participar de su cuidado, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es que nosotros no solamente actuamos para cuidar al paciente, sino que tenemos que hacer partícipe al paciente de su propio cuidado, ¿sí? Esa es una forma de darle dignidad también, ¿sí? Y hacerlo parte de su propia independencia, digamos. En lo que es la explotación, va a hacer referencia a lo que es la optimización de los recursos, ¿sí? Para mejorar la salud, ¿sí? Hace referencia a que, ¿cómo se podría decir? ¿Con qué contamos? ¿Sí? ¿En qué entorno estamos y qué herramientas tenemos con las cuales podemos trabajar para mejorar lo que es la salud del paciente? ¿Sí? Por eso tenemos en cuenta, como habíamos hablado en los paradigmas, en los metaparadigmas, lo que es el entorno, ¿sí? No solo es trabajar lo que necesita el paciente, sino que también tenemos que saber qué medios tenemos disponibles para trabajar, ¿sí? No todos los ambientes van a ser iguales, ¿sí? Y la última fase, ¿sí? De esta relación va a ser la resolución, ¿sí? El paciente logra la independencia y finaliza la relación terapéutica, ¿sí? Bien. O sea, podemos decir que ella lo que buscaba era el bienestar mental y emocional del paciente. Claro, se basaba en eso, ¿sí? Capaz en ese momento la enfermería se basaba en lo que es, o la medicina también, como se basa, en lo que son los cuidados de las heridas, ¿sí? O demás, o se enfocaba más que en lo que es lo físico, lo fisiológico. Se dejaba de lado capaz lo que es lo emocional y lo psicológico, ¿sí? Entonces ella apunta a eso, ¿sí? Al ser una enfermera especializada en lo que es en el campo de la psiquiatría y la psicología también, va a enfocar sus cuidados o va a crear este modelo enfocado a ese tipo de interacción que le faltaba o que le faltaba, ¿sí? A lo que es la enfermería, ¿sí? Y le da importancia a lo que es más allá del cuidado fisiológico, el cuidado psicológico también, ¿sí? La enfermería no solo hace también, no solamente trabaja con lo que es lo fisiológico, con los cuidados y demás, sino que también vamos a tener un rol de contenedores, ¿sí? Entonces, contenedores en el sentido de que vamos a brindar la contención emocional que el paciente necesita, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, a un paciente que está más allá de lo psiquiátrico, que esté internado, ¿sí? Por varios días, semanas, meses, y que a veces tal vez no reciba visitas. Entonces nosotros tenemos que actuar en ese momento, no de una forma física, sino por medio de la charla, ¿sí? Por medio de la charla, de la comunicación, para crear lo que es un ambiente de confianza, ¿sí? Como se menciona acá, y que el paciente nos pueda expresar sus dudas y temores, que nosotros podamos ayudarlo más específicamente, ¿sí? No se habla de un dolor físico, sino capaz de tratar un dolor que es emocional, digamos. ¿Se entiende más o menos la importancia de la interacción de enfermero-paciente? ¿Sí? Bueno, ¿cómo debería Sí, profe, actuar? se entendió.
Sí, Profe, yo no entendí bien lo que es la explotación. ¿Puede explicarlo de vuelta, por favor? la explotación hace referencia a los recursos con lo que nosotros contamos, ¿sí? Para mejorar lo que es la salud del paciente, ¿sí? Va a hacer referencia a lo que es el entorno, sino y, y- ¿sí? Explotación en el sentido de que, bueno, yo sé, tengo cierto conocimiento, entonces voy a utilizar todos los conocimientos que tengo, que adquirí, a fin de mejorar la calidad de vida del referencia que nosotros tengamos. Ah, listo, ahora sí Sí, entendí. sí. Muchas ¿Sí? gracias. Dale. Bien. Bueno, en cuanto a cómo debería actuar un enfermero, según Peplo, ¿sí? Eh, los roles que vamos a tener, digamos, en este aspecto va a ser un rol extraño, ¿sí? En el contacto con el primer paciente, ¿sí? Vean cómo ustedes, digamos, en un nuevo grupo, ustedes van a observar, ¿sí? Van a ver a todas las distintas formas, a distintas personas como alguien extraño, ¿sí? Pocos son los sociables que se acercan a hablar y brindar, abrirse de una forma confiada, digamos, con la otra persona que desconoce, ¿sí? Entonces vamos a ser extraños en el primer contacto con el paciente, de recurso, porque vamos a tener un rol de brindar información y educación hacia el paciente, ¿sí? Vamos a tener un rol de maestros, ¿sí? Ayudar al paciente a cómo se puede cuidar él mismo, ¿sí? O cómo puede eh, contribuir a lo que es su propia salud, ¿sí? A enseñarle a hacer ciertas cosas, a tomar nuevos hábitos, ¿sí? Vamos a tener un rol de líder, ¿sí? Porque vamos a necesitar motivar al paciente en su recuperación, ¿sí? Puede que en el transcurso de un tratamiento el paciente se sienta desanimado, ¿sí? Como depresivo tal vez. Y nosotros tenemos que tener la personalidad o la conducta firme, ¿sí? Y de buen modo decir, motivar al paciente a que continúe con su tratamiento, ¿sí? Vamos a tener un rol de consejeros, ¿sí? Brindar apoyo emocional, que es lo que se basaba ella, ¿sí? No solo lo fisiológico es importante, sino lo que es lo emocional también, ¿sí? Y vamos a tener un rol de sustitutos, ¿sí? Representar las figuras de apoyo en la vida del paciente, ¿sí? Podemos hacer de madre, padre, ¿sí? En lo que es pediatría o algún otro, eh, una persona física que necesite el paciente, ¿sí? Y bueno, su modelo, lo que impactó en la enfermería, ¿sí? eh, Fundamentó la enfermería psiquiátrica y la comunicación terapéutica, ¿sí? Destacó el papel activo de lo que es el paciente en su recuperación, ¿sí? No lo deja de lado, lo hace partícipe, esto tenganlo en cuenta, ¿sí? El paciente tiene que participar en su propia recuperación. Y lo que contribuyó a lo que es con este modelo, influyó en la enfermería moderna al centrarse en aspectos psicológicos del cuidado, ¿sí? En lo que es entonces el modelo de relaciones interpersonales, se va a basar en lo que es el aspecto psicológico, más que nada, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda? Ninguna, profe, gracias. Bien, Me quedó una duda, sí. más o menos en qué época fue que ella empezó con este modelo. No puse la fecha acá. Fue alrededor de 1960, si mal no recuerdo.
que nada los modelos se crearon en ese tiempo, en 1960, 80. ¿Sí? El más actual va a ser el que vamos a ver después, el que nos pasamos, digamos, en 2000, 2000 y pico. El de modelo Dina de Nancy Roper, ¿sí? Pero este fue en 1960, por ahí. Por si a alguien le interesa, No es relevante. por si a alguien le interesa, la fecha fue en 1950. 52 fue donde ella hizo su primer trabajo, que en este momento no me acuerdo el nombre del texto, pero fue en aquella época. El uniforme que ella tiene, se nota que estudió en el ejército y tiene un uniforme de la década del 40, así que... Sí, forman parte de lo que es el ejército también. Bueno, esas fechas, sí. Casi todos los modelos que vamos a ver se basan en esas fechas, del 50 para arriba. No es relevante acá. Puede ayudar, sí, lo que sean las herramientas con las que contaban, sí. Y sí, puede ayudar también en lo que es, en ese momento no se tomaba en cuenta lo que es el aspecto psicosocial del paciente para ayudar. Pero en las fechas no se van a preguntar. Más que nada el concepto, ¿sí? Vamos a ver otro modelo, ¿sí? Que es la ciencia de los seres humanos unitarios de Martha Rogers, ¿sí? La base de Rogers es un sistema conceptual constituido sobre el supuesto en que una persona es un campo de energía unificado, ¿sí? Que intercambia constantemente materia y energía con el medio ambiente, ¿sí? Antes se enfocaba en lo que es el campo psicosocial, acá se va a enfocar en lo que es las energías, ¿sí? Un aspecto pero que pocos enfermos tienen en cuenta, ¿sí? Y cómo la energía de una persona, ¿sí? Interactúa con lo que es su entorno y cómo esas energías se pueden ver afectadas, ¿sí? Ya sea por lo físico, por lo psicológico, o cómo el ambiente, por la energía del medio ambiente, puede afectar a nuestra salud, ¿sí? Los conceptos principales que va a utilizar es la unidad de indivisibilidad, ¿sí? El paciente lo va a considerar como un todo, ¿sí? No solo como la suma de unas partes, sino como una suma de sistemas. Va a tener en cuenta lo que es los campos de energía, ¿sí? Tanto de las personas como del entorno, ¿sí? Cómo influyen esas energías, ¿sí? En lo que es en la salud, ya sea para bien o para mal, ¿sí? En los patrones abiertos, la interacción, ¿sí? Que tenemos con el ambiente en el cual estamos y va a depender de la constancia que tengamos esa interacción, que puede llegar a afectar a lo que es el bienestar, ¿sí? Y toma en cuenta 4 dimensiones, ¿sí? El tiempo, el espacio, el movimiento y la conciencia, ¿sí? Aplicaciones en lo que es la enfermería, promueve el cuidado holístico, ¿sí? Ve al ser humano como un todo, ¿sí? Va a considerar lo que es el entorno y la energía del paciente, ¿sí? Usa terapias complementarias, ¿sí? Como la musicoterapia o la terapia con luz, ¿sí? Ella en lo que se va a basar en los cuidados va a ser en cómo modificar por medio de cuidados poco comunes lo que es la energía, ¿sí? Se hablaba lo que es en el COSIER de una forma de terapia sin contacto, por ejemplo, por medio de las energías. ¿Ustedes escucharon hablar de lo que es el Reiki? El Reiki, sí, como dijo el compañero, sí, que es japonés, que básicamente se trata de lo que es curar por medio de las manos, curar, por decirlo de una forma, sin el contacto físico, ¿sí? Por medio de la enfermera o el tratante, por ejemplo, en este caso, transmite lo que es su energía a la zona afectada, pero sin el contacto, ¿sí?
y demás, te va a centrar más que nada en lo que es el cuidado de la energía, ¿sí? Kevin, sería como la imposición de manos o el Reiki. Claro, la posición de manos. Hablaba eso en el Eso. social. La posición de manos por medio del calor, de lo que es la radiación en la zona afectada, sin tocar al paciente, nosotros Claro. transmitimos nuestra energía, ¿sí? Por medio de la energía sería. Claro, por medio de la energía, ¿sí? Por eso digo que es poco común. Sí, es una terapia alternativa. ¿Sí? Tengan en cuenta acá que también menciono lo que es la musicoterapia, ¿sí? Por medio de los sentidos, ¿sí? Tratar afecciones, ¿sí? Los sonidos, la terapia con luz, ¿sí? Son tratamientos alternativos, ¿sí? Aún así fomenta la prevención y el mantenimiento del bienestar, ¿sí? Y bueno, y el impacto en la enfermería revoluciona el concepto de la salud al verlo como un proceso dinámico, ¿sí? Dinámico se hace referencia a que hay siempre una interacción en lo que es nuestra energía con la energía del entorno, ¿sí? Siempre va a haber un intercambio de energías, ¿sí? Que el entorno puede afectarnos a nosotros o nosotros con nuestra energía podemos afectar a cierto entorno, ¿sí? ¿Se entendió más o menos el concepto? Sí, se entendió. ¿Sí? Bien. Que es la única que habla de lo que es la terapia alternativa, ¿sí? De las energías. Bueno, vamos a continuar con lo que es el sistema de comportamiento de Dorothy Johnson, ¿sí? Ella va a ver al paciente como un sistema conductual compuesto por distintos subsistemas, ¿sí? Cuenta lo que es el modelo de sistemas que habíamos visto antes, ¿sí? Que ve al paciente con distintos subsistemas, ¿sí? Que trabajan en conjunto para mantener el equilibrio y la estabilidad, ¿sí? Sus conceptos principales van a ser el comportamiento del paciente, ¿sí? Que es un sistema organizado que responde a estímulos internos y externos, ¿sí? Va a tener en cuenta lo que es el entorno también, ¿sí? Pero más que nada en la relación que hay o la interacción que hay entre estos subsistemas, que es el ser humano, ¿sí? Claro. Nuestro rol va a ser ayudar a mantener ese equilibrio, ¿sí? Entre los subsistemas, ¿sí? Y acá lo que es el equilibrio de los subsistemas va a ser igual a lo que es un estado de salud pleno, ¿sí? Y lo que es un desequilibrio en lo que es la relación de estos sistemas va a ser igual a lo que es una enfermedad, ¿sí? Y lo que ella buscaría sería un equilibrio, entonces. Claro, ella va a buscar un equilibrio. Nuestro rol como enfermeros con este modelo va a ser buscar un equilibrio, mantener el equilibrio que el paciente tiene, ¿sí? Claro. Los sistemas, ¿sí? Acá la salud es un estado de equilibrio conductual y la enfermedad es una alteración de ese equilibrio, ¿sí? 7 subsistemas en que ella se basa, que estamos divididos, ¿sí? O que está dividida la conducta del paciente, va a ser lo que es la afiliación, lo que es la relación de la persona, ¿sí? Con el entorno, ¿sí? Cómo interactúa con las demás personas, ¿sí? Qué tan dependiente es de lo que es el entorno, ¿sí? ¿Sí? La ingestión, hace referencia a lo que es la alimentación, una buena eliminación, ¿sí? La sexualidad, ¿sí? Hace referencia a cómo se expresa, ¿sí? Cómo expresa su sexualidad, ¿sí? La agresión, acá no hace referencia a qué tan agresivo es, sino a cómo se defiende de lo que es el entorno, ¿sí? Cómo responde ante los problemas que puedan llegar a surgir, ¿sí?
Es algo similar a lo de Nancy Roper. Lo de esta chica también veo yo, lo relaciono más o menos. Sí, acá ya van apareciendo lo que es los conceptos de fisiológicos también, ¿sí? Antes habíamos visto lo que es enfocado más que nada en lo psicológico o en las terapias alternativas, y acá ya ve al paciente como un todo, ¿sí? No solo ve la relación psicológica, sino también hace enfoque a lo que es el cuerpo humano en sí, lo fisiológico, ¿sí? En lo que es la digestión, la eliminación, la sexualidad, ¿sí? En el entorno, lo que es la afiliación, ¿sí? Cómo se relaciona con las demás personas, y la agresión, cómo actúa ante diferentes circunstancias, ¿sí? Que puedan poner en peligro su vida o su entorno. Bien. Y lo que es en el impacto de la enfermería va a enfatizar el papel del enfermero en ayudar al paciente a recuperar el equilibrio conductual, ¿sí? Nuestro rol va a ser mantener o recuperar ese equilibrio que perdió en lo que es la enfermedad, ¿sí? El equilibrio que puede tener en estos 7 subsistemas, ¿sí? Lo que es la eliminación, por ejemplo, ¿qué problemas podría surgir? O cómo se podría desequilibrar lo que es la eliminación. Eliminación en cuanto a excretas, digamos. Y podría ser, por ejemplo, cuando tiene insuficiencia renal, no hay eliminación de líquido. Claro, sí. O por ejemplo, si una intervención quirúrgica y le practicar una colostomía, ya va a cambiar definitivamente su forma de eliminación de excretas. O sea, va a pasar a usar una bolsita que tiene que acostumbrar a este nuevo mecanismo que va a ser definitivo en su vida y enseñarle a hacer lo que tiene y bueno. Claro, muy bien, sí. Sí, en ese campo, por ejemplo, nosotros vemos cómo actuar, ¿sí? En lo que es una eliminación quirúrgica, como decía una compañera, ¿sí? No vamos a restablecer lo que es el intestino, sino lo vamos a dar las herramientas para que el paciente se vaya adaptando a la nueva situación que está afrontando, y le brindamos los cuidados necesarios en base, por ejemplo, a la higiene, al cuidado de la herida que va a presentar, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos llegar a recuperar este equilibrio, ¿sí? No curándolo del todo, sino dándole las herramientas también para que pueda alcanzar esa independencia, ¿sí? Proporciona un marco para evaluar las respuestas emocionales y conductuales ante la enfermedad, ¿sí? Acá vamos a brindar lo que es el apoyo psicológico, ¿sí? Y este modelo puede servir más que nada en lo que es en el campo psiquiátrico, ¿sí? El manejo del comportamiento del paciente, ¿sí? Bien. Bien, haciendo un repaso, ¿sí? Ella se basa en lo que son los subsistemas, que estamos formados por subsistemas, y que la salud va a hacer relación al equilibrio, ¿sí? De esos subsistemas. Claro. Va a ser buscar ese equilibrio, mantener ese equilibrio, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No. No, profe. No, está todo bien. Bien. Nos quedan 2, 3. Bueno, vemos ahora lo que es la teoría del autocuidado, ¿sí? De Dorothea Oren, ¿sí? El autocuidado es considerado como el
acto propio de cada individuo, ¿sí? Ya se relaciona que cada persona se tiene que cuidar de forma autónoma, ¿sí? Y siempre buscando su propia independencia. Oren planteó que la enfermera ayuda a los pacientes cuando no pueden satisfacer sus propias necesidades de autocuidado, ¿sí? Podemos llegar a tener un rol de suplencia acá, ¿sí? En este tipo de teoría. Menciona acá los requisitos universales del autocuidado, ¿sí? Hacer referencia a que estos puntos van a ser necesarios para que el paciente se considere alguien independiente, ¿sí? Que tenga una buena entrada de aire, ¿sí? Lo que es la respiración, hacer referencia a eso, ingresos suficientes de agua, la ingesta relación esta y el consumo de suficiente de alimentos, ¿sí? Cuidados en el proceso de eliminación discretas, mantener el equilibrio entre la actividad y el reposo, ¿sí? Mantener el equilibrio entre la soledad y la interacción social, ¿sí? Prevenir riesgos a la vida humana y fomentar el funcionamiento y desarrollo del ser humano dentro de grupos sociales. Vean que acá es parecido a lo anterior, ¿sí? A lo que era el modelo de Dorothy, que hablaba de los subsistemas, ¿sí? Que mencionaba lo que es la afiliación, la interrelación de las personas, ¿sí? Donde se menciona acá mantener un equilibrio entre la soledad y la interacción social, ¿sí? Ella toma en cuenta que la salud depende de ellos también, ¿sí? No solo mantenerlos solos, no es bueno mantenerlos solos o aislados, sino que es importante tener una buena relación, una interacción social, ¿sí? Hacer ciertas actividades que van a contribuir a la salud, ¿sí? Y en base a referencia a lo que es el reposo y sueño, ¿sí? La importancia de un buen descanso, y prevenir riesgos para la vida humana, ¿sí? Lo que hacía referencia la anterior, lo que es la agresividad, ¿sí? Cómo nosotros actuamos, ¿sí? Frente a determinados problemas que puedan surgir y demás. Bueno, según el nivel de dependencia del paciente, podemos actuar de 3 formas, ¿sí? De una forma totalmente compensatoria, ¿sí? Donde nosotros vamos a asumir todo el cuidado de la persona, ¿sí? Acá se va a tratar de pacientes altamente dependientes, ¿sí? Que por su enfermedad hayan quedado totalmente postrados, ¿sí? O limitados, ¿sí? Parcialmente compensatorios, ¿sí? Que vamos a compartir responsabilidades, ¿sí? Nosotros ayudamos a que el paciente, dentro de sus limitaciones, pueda contribuir a lo que es su propio cuidado, ¿sí? Otra vez acá la importancia de ser los partícipes de su propio cuidado, ¿sí? Nosotros no... Claro, o sea, lo que ella busca es que el paciente recupere, digamos, su propia autonomía, ¿no es cierto? Claro, sí. Eso es a lo que apunta ella, me parece, que el paciente recupere su propia autonomía, su autocuidado en sí también. Claro, su propio autocuidado. Sí, después los distintos modelos van a apuntar a eso, ¿sí? Como vamos a ver después el modelo de Nancy Roper, que va a apuntar a lo que es la independencia del paciente, ¿sí? Acá va a apuntar a lo que es la autonomía del paciente. Si el paciente no es autónomo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a suplir todo lo que son sus autocuidados, ¿sí? A un mayor bienestar sería, ¿no? Claro, siempre para un mayor bienestar. ¿Sí?
y de apoyo y educación, ¿sí? El enfermero guía al paciente para que realice su autocuidado. ¿Sí? Esto en pacientes o personas que están dentro de todo sanas, digamos, entonces nosotros ayudamos por medio de la educación a mantener ese autocuidado que va llevando o mejorar tal vez, ¿sí? Bueno, el impacto de la enfermería de esta teoría va a ser enfatizar el rol del enfermero en la promoción de independencia del paciente, ¿sí? La promoción de su autocuidado. Le va a aplicar lo que es en pacientes crónicos, ¿sí? En lo que es el campo de la geriatría y la rehabilitación. Y va a guiar la educación y el apoyo al paciente en el manejo de la salud. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No. Ninguna. Sí. Bueno, queda poco. Calista. Bien, modelo de adaptación de Calista Roy, ¿sí? Ella va a considerar al ser humano como alguien adaptativo, ¿sí? Como un sistema adaptativo que se tendría que adaptar a distintas circunstancias, ¿sí? Capaz de responder a estímulos internos y externos, ¿sí? Para mantener el equilibrio y la salud, ¿sí? Es como una mezcla de los conceptos anteriores, ¿sí? Habla de lo que es mantener el equilibrio, ¿sí? Para mantener la salud, ¿sí? Cómo lo que es lo externo también puede influir en lo que es la salud, ¿sí? El entorno. Utilizando lo que son los metaparadigmas que habíamos mencionado ahí, la persona, ¿sí? Para considerar a la persona como un ser biopsicosocial, claro, de forma holística, en constante adaptación, ¿sí? Los factores en cuanto al entorno va a ser factores internos y externos que afectan esa adaptación, ¿sí? La salud es el estado de adaptación efectiva a los cambios, ¿sí? Cómo nosotros respondemos y mantenemos el equilibrio ante los distintos cambios que se puedan llegar a presentar, ¿sí? No solo por nosotros mismos, sino por el entorno, ¿sí? Y nuestro rol acá va a ser ayudar al paciente a adaptarse a los desafíos de la salud, ¿sí? Adaptación, ¿sí? Modos de adaptación. En cuanto a lo fisiológico, va a ser las funciones corporales y necesidades físicas, el autoconcepto, la percepción de sí mismo, ¿sí? Cómo se ve la persona en sí. Y en cuanto a lo psicológico, ¿sí? Cuáles son sus emociones frente a distintos problemas y demás, ¿sí? Función de rol, ¿sí? Cómo se ve a la persona en lo que es la sociedad, ¿sí? Cuál es su rol, ¿sí? En ese entorno social, qué función cumple, ¿sí? El sentido de pertenencia y la independencia, el apoyo y las relaciones interpersonales, ¿sí? Ya sean familiares, de amistades, ¿sí? O con nosotros también, ¿sí? Su impacto en la enfermería proporciona un marco para evaluar la adaptación del paciente ante enfermedades o cambios en la vida, ¿sí? Se utiliza en la rehabilitación, cuidados críticos, ¿sí? Paliativos y en enfermería psiquiátrica, ¿sí? Más que nada este modelo se puede llegar a utilizar en lo que es en cuidados intensivos, ¿sí? Porque nuestro rol ahí va a ser adaptar al paciente claro. A un equilibrio fisiológico más que nada, ¿sí? Ya sea por medio de medicamentos y demás, ¿sí? O sea que el rol de la enfermería sería promover la adaptación de ese paciente, ¿no? Claro, sí, exactamente. Promover la adaptación y ayudarlo a adaptarse, ¿sí? Claro, Evaluar por medio de la observación, o por medio de la observación básicamente,
ver cómo esa persona o ese individuo con el que trabajemos se adapta a los distintos cambios, ¿sí? ¿Sí? Una persona con capacidades diferentes no es algo común, digamos, en lo que es la sociedad en general. Entonces no solo podríamos ayudar a lo que es a la persona con capacidades diferentes en sí, sino también a la familia, al entorno, ¿sí? Porque la familia formaría parte del entorno de esa persona, entonces nosotros también tenemos que trabajar en ello para que haya una adaptación y un equilibrio. O sea, ayudarle en su calidad de vida y a su vez a la familia misma también en cuanto a su calidad de vida sería. Claro, sí. Vamos a hablar ahora de Madeleine Leninger, ¿sí? Ella habla de lo que es otro campo a tomar en cuenta en la enfermería, que es la teoría de la universalidad y la diversidad cultural del cuidado, ¿sí? Ella va a destacar la importancia de la cultura en el cuidado de los pacientes y va a promover lo que es el concepto de enfermería transcultural, ¿sí? Hasta ahora más o menos habíamos visto lo que es lo psicológico, con Peplo, ¿sí? Lo que es las energías, ¿sí? Lo fisiológico, la adaptación y demás. Ella toma en cuenta otro aspecto que es el entorno, ¿sí? El origen de dónde viene esa persona, ¿sí? Su cultura, digamos, ¿sí? Y cómo esa cultura que tiene o esas tradiciones pueden ayudarnos a nosotros a formar un plan de cuidados individualizado para esa persona, ¿sí? O cómo esa cultura puede afectar a lo que es a la salud en sí. ¿Se entiende más o menos? Sí. Ella viajó mucho, viajó por varios lugares y vio distintas culturas, no solo acá en Asia, en África también, para lo que se el aporte y formar esta teoría, ¿sí? Los conceptos principales que ella va a mencionar va a ser el cuidado cultural, ¿sí? El cuidado debe respetar las creencias, valores y prácticas culturales, ¿sí? Nosotros como cuidadores, que va a ser principalmente nuestro rol, tenemos que respetar estas cosas, ¿sí? Ella es la que habla de las culturas, de las... Sí, sí. En lo que cree el paciente, ¿sí? En cuestiones religiosas capaz, en los valores que tiene, ¿sí? Que le inculcaron a lo largo de su vida, ¿sí? Por medio de su entorno. Y eso debe respetar el enfermero, ¿no es cierto? Claro, esa creencia de cada paciente, digamos, de la cultura de cada paciente. Claro, sí. Sí, sí. A fin de tener un buen cuidado, nosotros tenemos que respetar estas decisiones, ¿sí? Siempre y cuando no interfieran con lo que es la salud de la persona, ¿sí? Habla de lo que es la diversidad cultural, ¿sí? Cada grupo tiene su propia visión de la salud, de la enfermedad, ¿sí? Cada país o cada lugar va a tener su propio concepto de lo que es la salud que esté mal, ¿sí? Claro, no solo en Perú, en varios lugares en el interior, hasta hoy día existe eso. Por ejemplo, están las curanderas, estas que curan el empacho, que curan, claro, qué sé yo, todas esas cosas, así que... Claro, esas cosas nosotros las tenemos que respetar, ¿sí? No vamos a llamar a un chamán al hospital, ¿sí? Para que lo vaya a ver o curar, sino no sería la función. Pero sí hablar, sí, a ver si tal vez toma algo, o tal vez un té o algo que no le afecta a la salud, que lo pueda llegar a tener ahí, ¿sí? O, por ejemplo, algo material, una estampita, ¿sí? Algún amuleto, ¿sí? Claro. En cuanto a lo religioso se ve más que... ¿Cultura y religión va lo mismo? ¿Cómo? Cultura y religión van de la mano, porque también van de la mano, sí. Sí, sí. Sí, porque hay una religión, por ejemplo, que ellos no quieren que
Con el tema de la sangre, no sé qué, cuando lo tienen que sacar sangre, que ellos se oponen. ¿Quién era? Que no me acuerdo ahora. Claro. ¿Jehová? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creo que era, sí. Argentina es por una cuestión legal, ¿sí? Hasta Ah. que no haya una orden médica hacia un juez, sea un menor de edad o un adulto que corra riesgo de la vida inminente, o sea, corra riesgo de muerte, mejor dicho, hasta ese momento no se le puede hacer la transfusión. Ah, mira. Una vez que el juez de paz de turno de ese momento dice que sí, ahí sí se puede hacer la transfusión, si no, no se puede, ni a un menor ni a un adulto. Sacar sangre sí, una extracción se puede hacer, pero lo que no se puede hacer es transfundir, ¿sí? No es lo mismo. Mi hermana, que es pediatra, dice que cuando le ha tocado un chiquito que viene de familia testigos de Jehová, él lo que hace es llamar al juez para transfundirlo inmediatamente. O sea, no es Claro, es lo que hay que hacer. Claro, pero no espera que venga la orden del juez o al otro día aparezca el juez. Él da aviso, pero transfunde. Lo hacen de inmediato. Porque Sí, también legalmente no está cubierto, legalmente no se puede hacer eso. Legalmente. Bueno, como ella lo mencionó, es en situaciones de vida donde la vida corre riesgo, ¿sí? O sea, donde es una muerte casi inminente, digamos, ¿sí? Existe lo que es la eritropoyetina, por ejemplo, ¿sí? Que fomenta lo que es la formación de los glóbulos rojos. Eso sí lo pueden aceptar, ¿sí? Ah, mira. Es como un medicamento, ¿sí? Pero no aceptan la transfusión de sangre en sí, más que nada. Nada, respetar esas creencias, ¿sí? Así como esta religión, respetar otras religiones también, ¿sí? Pero como dije, o sea, siempre cuando teniendo en cuenta que no afecten a la salud, ¿sí? De la persona o del entorno, ¿sí? Tres modos de acción de la enfermería transcultural, ¿sí? La prevención, el mantenimiento cultural, ¿sí? Respetar y mantener las prácticas saludables del paciente, ¿sí? Si hay alguien que viene y dice, si tomo sangre me siento bien, no. No es la idea, ¿sí? Pero sí, si toma una hierba o algo, preguntar, indagar, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Cómo le hace sentir y demás? Y si no hay algún problema con la salud, o si no hay alguna contraindicación médica que conozcamos, ¿sí? Se lo puede hacer, ¿sí? O algún ritual, capaz alguna oración, qué sé yo. ¿Sí? Adaptación o negociación cultural, ¿sí? Modificar y ajustar el cuidado según la cultura del paciente, ¿sí? Bueno, acá entra en juego eso, ¿sí? Que si el paciente tiene una tradición o algo que haga que ponga en peligro su salud, ¿sí? O lo ponga en riesgo, nosotros vamos a llegar a un punto a practicar su cultura, ¿sí? O su saber hasta dónde tradiciones, ¿sí? Y una reestructuración cultural, de cambiar sus prácticas culturales que puedan ser dañinas para la salud, ¿sí? Esto acá en cuanto a hábitos alimenticios, tal vez, ¿sí? Y demás. Bueno, su impacto en la enfermería fomenta el cuidado individualizado, ¿sí? Porque cada persona tiene su propia cultura y sensible a la cultura, ¿sí? A sus creencias. Se aplican el concepto de multiculturales, en lo que es en cuanto ocurren migraciones, ¿sí? Pacientes a personas extranjeras, ¿sí? De países limítrofes, que tienen otro tipo de cultura, tienen otro tipo de hábitos. Entonces, como enfermeros estaría bueno conocer ese tipo de hábitos, ¿sí? Lo que es el respetar, ¿sí? La cultura de cada paciente, respetar sus decisiones, ¿sí? Siendo una persona lúcida, ¿sí? Orientada, que toma sus propias decisiones en cuanto a lo que es su cuidado. La persona o el paciente, al ser partícipe de su propio cuidado, va a decidir, ¿sí? Qué hacer y qué no hacer. Y nosotros lo tenemos que respetar, ¿sí?
Ahora vamos a ver el modelo que vieron ayer con el profesor Leo, ¿sí? Lo que es el modelo de necesidades humanas de Virginia Henderson, que va a hablar en sí de 14 necesidades básicas que el ser humano tiene que cumplir con el fin de tener una buena salud. Define el cuidado de la enfermería como una asistencia a las personas, ¿sí? Para que realicen las actividades que contribuyen a la salud, a la recuperación y el bienestar que ellos no pueden realizar por sí mismos, ¿sí? Nuestro rol principal en este caso va a ser ¿sí? El de cubrir las necesidades que el paciente desarrolla cuando vemos la clase, el concepto de dolor, ¿sí? El dolor va a formar parte de la actividad vital de la comunicación, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Y como mencioné, el estado de salud va a ir desde la dependencia hacia la independencia, ¿sí? del paciente, ¿sí? Qué tan dependiente o independiente es para realizar estas actividades vitales, ¿sí? Y eso es propio de cada individuo, ¿sí? Por eso nosotros vamos a tratar de confeccionar un plan de cuidados individualizado, ¿sí? Que se adapte, que se enfoque a qué actividades puede realizar o no cierto tipo de persona, ¿sí? Vamos a desarrollar más o menos las dos actividades vitales, ¿sí? Que es lo que menciona cada una, ¿sí? En cuanto a lo que es el mantenimiento del ambiente, de un ambiente seguro, ¿sí? Va a mencionar lo que es permanecer vivos, ¿sí? Realizar muchas otras actividades, es obligatorio mantener un ambiente seguro, ¿sí? Hace referencia al ambiente en el que estamos, ¿sí? Qué tan seguro es, cómo nosotros podemos modificar un ambiente, ¿sí? Para hacerlo más seguro, ¿sí? Esta actividad puede pasar a veces desapercibida, ¿sí? Nosotros que a veces no tenemos en cuenta qué tan o cuán seguro es un entorno, un ambiente, a menos de que veamos alguna imperfección, ¿sí? O algo que pueda llegar a poner en peligro nuestra vida, ¿sí? O nuestra salud, ¿sí? En cuanto a lo que es el ambiente hospitalario, ¿sí? Puede ser el aspecto de la habitación, ¿sí? La construcción, lo que es la mantención de los distintos dispositivos, ¿sí? Materiales que haya, la cama, el estado de la cama, ¿sí? El estado de luz, de la ventilación y demás. En la actividad vital comunicación, como dije, va a estar el concepto de dolor, ¿sí? Importante porque permite todas las áreas de interacción personal y relaciones humanas, ¿sí? En la clase de comunicación vamos a ver un concepto que va a ser lo que es la empatía, ¿sí? Que nosotros tenemos que tener muy bien claro, ¿sí? Cuáles son los distintos tipos de comunicación, las formas de comunicación, ¿sí? De qué forma podemos comunicar, ¿sí? De forma verbal, escrita, ¿sí? Cómo podemos transmitir esa información, ¿sí? De qué modos. Y en cuanto a lo que es el dolor, vamos a ver que es un fenómeno individual, peculiar, ¿sí? Y de naturaleza subjetiva, ¿sí? Que es difícil medirlo y solo la gente que lo padece puede comunicar su presencia e intensidad, ¿sí? En esa clase vamos a ver las escalas, ¿sí? Cómo puede manifestarse, ¿sí? Qué factores influyen en lo que es el dolor y demás, ¿sí? En este concepto tengan en cuenta esto, ¿sí? Que el dolor es subjetivo, ¿sí? Solo la persona puede transmitir. Y nosotros en base a eso tenemos que creer al paciente, ¿sí? Que le duele. ¿Sí? Nosotros no podemos decir que el paciente es mentiroso, que no le está doliendo ni nada, ¿sí? En la actividad vital, respiración, circulación, ¿sí? La importancia de esta actividad, ¿sí? Que se realiza desde el recién nacido. Bueno, respiración, la importancia de esta actividad vital, ¿sí? Si bien no somos conscientes de que estamos respirando, ¿sí? En todo momento, porque lo hacemos de forma automática, ¿sí?
sí nos llama la atención cuando se presenta alguna anomalía, ¿sí? Alguna dificultad, acumulación de secreciones, un resfrío tal vez, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia de que es ¿sí? Y en cuanto a la circulación también, ¿sí? No somos conscientes de los latidos y demás hasta que sufrimos tal vez alguna palpitación, ¿sí? Algún mareo y demás, ¿sí? Si bien es una actividad que consume tiempo, ¿sí? Por el tema de la preparación y demás, a pesar de ello se va a considerar una actividad placentera, ¿sí? A todos nos gusta comer, ¿sí? Más allá del esfuerzo que conlleva, ¿sí? En este tipo de actividad vamos a ser independientes hasta cierto punto, ¿sí? Pero dependemos de lo que es el entorno también, de los que son los proveedores, ¿sí? De alimentos, ¿sí? En ese punto vamos a tener una cierta dependencia. En cuanto a la eliminación discreta, ¿sí? La naturaleza esencial de esta actividad vital, ¿sí? Que se presenta desde la infancia, ¿sí? Una respuesta refleja, es una de las, si no la única actividad, ¿sí? Que se realiza de forma privada, ¿sí? Y que no se expresa de forma verbal en todo momento, ¿sí? Acá la importancia también de tener una buena relación de confianza con el paciente, ¿sí? Para poder expresar algún malestar en cuanto a lo que es la eliminación, continencia, algún dolor, ¿sí? La constipación y demás, ¿sí? No suelen hablar de estas cosas las personas, ¿sí? Actividad limpieza y vestido, ¿sí? No solo por protección, sino que también va a ser una forma de comunicación de las personas, ¿sí? De resaltar lo que es su cultura, sus tradiciones, lo que siente también en cuanto a los colores, ¿sí? Y demás. Cómo va a desarrollar este tipo de actividad, ¿sí? Que tanta independencia tienen en ello. La temperatura corporal, ¿sí? Es en la capacidad que nosotros tenemos para regular nuestra temperatura, ¿sí? Por medio de la vestimenta, por medio de modificación de algún entorno, ¿sí? Esto lo van a ver en clase también, lo que es la temperatura corporal adecuada, ¿sí? Que tenemos que mantener. Movilización, ¿sí? Una de las actividades esenciales más preciadas por el hombre, ¿sí? Porque es importante movernos para llegar a desarrollar casi todas las actividades vitales que se mencionan, ¿sí? Sin la movilización no podemos a veces ni comer, tal vez ni eliminar, ¿sí? O tener una buena respiración, modificar el entorno y demás, ¿sí? Acá van a ver lo que es la mecánica corporal, ¿sí? Ergonometría, conceptos esos, ¿sí? Que van a desarrollar después. La actividad de trabajo y diversión hace referencia a lo que es el rol de la persona en cuanto a la sociedad, ¿sí? A la que se dedica, cómo se siente realizada, ¿sí? Cómo ocupa su tiempo, lo que es el ocio, ¿sí? Bueno, en los últimos tres conceptos, la expresión de la sexualidad, ¿sí? La acción específica que asocia en forma directa con el sexo, la relación de la sexualidad, siendo esencial para la continuidad de la especie humana, ¿sí? Lo que es la procreación, no solo en cuanto a las relaciones sexuales, sino también a cómo expresa su sexualidad cada individuo, ¿sí? De forma masculina o femenina, cómo se autopercibe, ¿sí? Y eso, la actividad de reposo y sueño, ¿sí? La importancia del buen descanso, ¿sí? Para mantener la salud, ¿sí? Sin el sueño apropiado, las personas sufren incomodidad y angustia, ¿sí? Van a ver acá cómo un mal descanso puede llegar a llevar a problemas psicológicos, ¿sí?
o a desarrollar distintos trastornos. Y lo que es la actividad vital, agonía y muerte, ¿sí? La preocupación no es solo acerca del evento de muerte, sino en el proceso de la misma, ¿sí? Que afecta a todas las actividades vitales. ¿Sí? Vamos a ver en esta clase cuáles son las manifestaciones clínicas, por ejemplo, que es importante eso, de la muerte inminente, ¿sí? Cómo sobrellevar ese proceso, las etapas del duelo, ¿sí? No solo por parte del paciente, sino por parte de su entorno también, ¿sí? Y acá va a entrar el concepto de lo que es cuidados paliativos, ¿sí? Bien. Estado de dependencia e independencia, se puede decir que cada sujeto tiene un grado de dependencia e independencia para cada actividad vital, como lo había mencionado con el tema de la alimentación, por ejemplo, ¿sí? No hay forma de que todos tengan la capacidad o oportunidad de alcanzar mantener la independencia en todas las actividades vitales, ¿sí? Si bien nosotros podemos tener, en el caso de la alimentación, ¿no? Hacer hincapié en eso, tenemos la capacidad de la movilización, de preparar nuestros alimentos y demás, somos independientes en ello, pero somos dependientes al conseguir esos alimentos, ¿sí? Somos dependientes de los negocios, ¿sí? De la actividad mercantil del país, ¿sí? De los productos que nos pueden llegar a proveer, en la región, ¿sí? Qué alcance tenemos a ese tipo de alimentación, en cuanto a la eliminación también, ¿sí? Si disponemos de un lugar adecuado para lo que es la eliminación, el saneamiento, ¿sí? Son cosas que escapan de nuestras manos y nos van a ser dependientes, ¿sí? Por eso tenemos que tomar en cuenta esos aspectos, ¿sí? No solo cómo desarrolla o cómo lleva a cabo cada actividad vital una persona, sino qué medios tiene para poderlo desarrollar de la forma más independiente. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, bien. Sí. Como menciona cada uno, los adultos necesitan de otros para su llamada independencia, ¿sí? En muchas actividades vitales. Y no va a existir un grado absoluto de independencia en las actividades. ¿Sí? Eso es a tener en cuenta. Bueno, los factores que van a influir en las actividades vitales, que habíamos mencionado que van a ser 5, ¿sí? En cuanto a los factores físicos, va a ser sinónimo de lo que es lo biológico, ¿sí? En cuanto se relaciona con la representación anatómica y fisiológica del cuerpo humano, ¿sí? Los factores psicológicos, su influencia patente durante toda la vida, ¿sí? Es peculiar, en particular sobre el desarrollo intelectual y emocional, ¿sí? Cómo el entorno puede llegar a influir en lo que son los aspectos psicológicos de la persona, ¿sí? La familia, las formas de crianza, la relación con la sociedad, ¿sí? En cuanto a los factores físicos, la correcta anatomía, ¿sí? Que no haya malformaciones, ¿sí? Que no haya enfermedades congénitas, por ejemplo, ¿sí? O hereditarias. En cuanto a los factores socioculturales, este término incluye aspectos espirituales, ¿sí? Acá menciona, como se había visto en lo que es de Nancy Roper, que era un punto diferente de la necesidad de creencias y espiritualidad. Acá entra en lo que es lo religioso, ¿sí? Lo ético, lo cultural, ¿sí? Que va a influir en toda la vida de la persona. Los factores ambientales, ¿sí? Una dimensión amplia que incluye todo lo que es exterior, físico al sujeto, ¿sí? El territorio donde nosotros vivimos, ¿sí? En una ciudad, ya sea en un pueblo, ¿sí? En cuanto a lo ambiental, qué tan frecuentes son los problemas ambientales, ¿sí? Huracanes, terremotos, ¿sí? Sequías,
y demás. Y los factores político-económicos y la relación que tienen el país con otros países, y en cuanto a lo que es las importaciones, exportaciones, las políticas económicas que pueden influir en la vida, ¿sí? La suba o baja de precios, el acceso que podemos llegar a tener a distintos servicios y demás. Bien, en cuanto a este modelo de la aplicación de enfermería va a evaluar al paciente según su nivel de independencia, ¿sí? Entonces, eso tiene que quedar en claro, ¿sí? El diseño de planes va a ser personalizado, individualizado, ¿sí? Porque cada persona tiene su forma de desarrollar cada actividad vital, y entonces nosotros tenemos que basarnos en eso para crear un plan de cuidados que se adapte a esa persona, ¿sí? Puede servir en varios campos, como la rehabilitación, geriatría, ¿sí? Modelo, en planificación de altas, ¿sí? Promoviendo la autonomía, calidad de vida del paciente, a crear un plan de cuidados con un seguimiento, ¿sí? No solo que finalice nuestro cuidado al alta de un paciente en internación, por ejemplo, sino que a 2 o 3 meses, ¿sí? Tratar de tener una continuidad. El impacto en la enfermería favorece un enfoque holístico, ¿sí? Considerando aspectos físicos y análisis sociales, como otros modelos también, ¿sí? Mejora la calidad de vida en el paciente promoviendo su independencia, ¿sí? Siempre vamos a promover la independencia del paciente, ¿sí? Yo digo, si el paciente lo puede hacer, que lo haga, ¿sí? Si el paciente puede mover las manos, aunque sea lento para comer, que lo haga, que vaya moviendo las manos, que pueda comer por sus propios medios, ¿sí? No ocuparnos de todas las actividades que no puede hacer o que vemos o que nosotros consideramos capaz que no pueden hacer, ¿sí? Tratar de ser pacientes nosotros con el paciente, ¿sí? En caso de la alimentación, por ejemplo, ¿sí? Si se puede movilizar, aunque sea lento, que lo haga, ¿sí? Que nuestro trabajo va a ser ahí fomentar su independencia, ¿sí? Estimular su autonomía. Estimular su autonomía, claro, sí, ese es el concepto de ahora autocuidado también, sí, con el concepto de hora, sí. Pero más que nada es hacerlo partícipe, como se había mencionado, como lo mencioné cada rato, hacerlo partícipe de su tratamiento y que él se sienta realizado por los logros que puede llegar a alcanzar, ¿sí? Motivarlo, ¿sí? A brindarle en contención para que él pueda realizar los movimientos, ¿sí? Siempre de una forma adecuada, ¿sí? Siempre y cuando no le duela tampoco, ¿sí? Va a facilitar lo que es la comunicación entre profesionales de la salud, ¿sí? Usando un marco común de evaluación, ¿sí? Este modelo nos va a ayudar también no solo a comunicarnos con el paciente, sino a comunicarnos con nuestros colegas y también, ¿por qué no?, con nuestros profesionales, ¿sí? Van a ver el concepto de las relaciones interpersonales, ¿sí? Que es la comunicación que tenemos no solo con nuestros colegas a fin de mantener un hilo de lo que es una continuidad de lo que es el cuidado, sino con otros profesionales también, ¿sí? Y este modelo se va a adaptar a diferentes entornos clínicos, ¿sí? Desde hospitales hasta atención domiciliaria en el hospitalario. Bien. En cuanto al concepto de individualidad de la vida, aunque cada persona realiza todas las actividades vitales, cada una lo hace de forma diferente, ¿sí? Eso es a tener en cuenta. Nosotros no podemos exigir de algo en general a un grupo de personas, ¿sí? Porque cada persona va a tener distinta capacidad o distintas formas de realizar cada actividad vital, ¿sí? No podemos crear un plan de cuidados estandarizado. Sí tener algunas bases, ¿sí? Pero en cuanto a los objetivos, si queremos hacerlo más específicos,
van a ser más individualizados, ¿sí? Evaluando la capacidad del paciente que tenga para realizar cada actividad vital. Esta individualidad está determinada en parte por las etapas de la vida, ¿sí? Y el grado de dependencia e independencia, ¿sí? No le vamos a exigir a un pediátrico que pueda hacer actividades de un adulto, ¿sí? O un adulto que mantenga actividades infantiles, siempre cuando esté lúcido, ¿sí? La individualidad de las personas puede manifestarse de muchas formas, ¿sí? Evaluarlo, cómo lo hace, ¿sí? Tener en cuenta eso, con qué frecuencia realiza tal actividad vital, ¿sí? Esto nos va a ayudar a tener un parámetro de cómo podemos confeccionar un cuidado después, ¿sí? El cómo se alimenta, por ejemplo, ¿sí? Con la alimentación, con qué frecuencia lo hace, dónde lo hace, si lo hace en casa, si lo hace fuera de casa, cuándo, ¿sí? Por qué lo hace, si tiene alguna dieta, qué sabe acerca de la alimentación, por ejemplo, ¿sí? Y sabe los nutrientes y demás, ¿sí? Qué es lo que cree, porque depende de sus creencias, también va a tener una distinta forma de alimentación, ¿sí? Y qué actitud tiene en base a ello. Así, con estas preguntas, ¿sí? Podemos evaluar cada actividad vital, ¿sí? Bien, muchas gracias. Hoja de valoración que nosotros vamos a utilizar en el campo práctico, ¿sí? Claro. Están los datos de la identificación, ¿sí? Qué es lo que tenemos que saber de cada paciente, sus antecedentes, ¿sí? Qué enfermedades tiene, tuvo, ¿sí? Cuál es el tratamiento que sigue. Y después es el desarrollo de cada actividad vital, ¿sí? Está la comunicación, cómo se comunica, si es verbal o escrita, si es clara, confusa, ¿sí? El nivel de conciencia, que esto es importante, ¿sí? En cada presentación, después en el campo práctico se lo va a volver a recalcar. Lenguaje, ¿sí? Habla de lo que es disartría, dislalia. Disartría es cuando no puede pronunciar las palabras correctamente, ¿sí? No puede articular las palabras. Y la dislalia es cuando no puede formar oraciones, ¿sí? No se le entiende lo que dice. ¿Qué dijimos del dolor? ¿Qué característica tiene? Es subjetivo, ¿sí? Eso ténganlo siempre en cuenta, ¿sí? Que es el paciente, es el único que puede manifestar si tiene dolor o no, y nosotros tenemos que creerle, ¿sí? No ciegamente, no digo que no le creamos, ¿sí? Sino estar seguros de que realmente le duela, ¿sí? El aspecto de la piel, si se muestra cianótica. Cianosis es cuando hay una hipoperfusión en lo que es la piel, ¿sí? La piel se tiende a tornar medio azulada o violácea, ¿sí? Más en lo que son las extremidades, ¿sí? En las periféricas, en lo que son los dedos y demás.